Buenas noches a todos. Deseo que la gracia de Jesucristo esté con vosotros y en vuestros hogares. Aunque estamos separados físicamente, pero como ustedes saben, a través de la persona de Jesucristo, de su fe, nuestra fe en Él, de la comunión, estamos todos unidos y somos partes de un mismo cuerpo. Por lo tanto, en esta noche podemos decir que la Iglesia estamos unidos, está unida buscando el rostro y la maravillosa presencia del Señor. Como todos ustedes saben, en el último estudio estuvimos hablando sobre el tema de cómo la Iglesia era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento y que el Señor le había placido revelarlo en este tiempo, en este presente siglo. Esta relación donde el plan profético del Señor fue, por decirlo así, puesto en paréntesis, hasta permitir que entrara en salvación el último de los gentiles, para después volver al plan que Él tenía para con la nación de Israel. Si ustedes tienen alguna duda o seguramente no se acuerdan muy bien del estudio, nuestro hermano José lo tiene en YouTube y pueden escucharlo o tomar apuntes cuando ustedes quieran. Esta noche vamos a seguir esta línea de escatología bíblica. Ustedes saben que el periodo que estamos pasando está trayendo y ha traído mucha confusión al pueblo de Dios, mucho miedo, mucho temor sobre lo que estaba aconteciendo. Tanto es así que hemos escuchado en nuestros medios predicar y enseñar que estos son principios de dolores, que esto es como el principio donde se va a manifestar el anticristo. He visto y hemos escuchado mucha confusión y una falta de distinción entre las señales que las Escrituras dan a Israel para la segunda venida, con aquello que debe ser aplicado y atribuido solamente a la Iglesia, que estamos viendo guerras, pestes, hambres, terremotos, que estamos en los últimos tiempos, y todo esto ha generado una confusión, un debate, que me gustaría en esta noche traer un pequeño estudio de las Escrituras sobre este tema, y espero que nos haga bien a todos nosotros. El verso que vamos a tratar está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, que dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, hay tres posturas sobre la venida del Señor en relación a la tribulación. Hay una postura que enseña que el Señor va a venir a por su iglesia en medio de la gran tribulación, esto es, en los 3 primeros años y medio, antes de que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se quite, por decirlo así, la máscara o la careta, muestre su verdadera naturaleza y sus verdaderas intenciones, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, cumpliendo la profecía de Daniel en sí mismo, haciéndose ver que es la abominación desoladora. Hay muchas personas que creen que el Señor va a venir a por su iglesia en la mitad de la gran tribulación. Hoy hay otra postura teológica que enseña que la iglesia pasa la tribulación completamente y lo que está esperando la iglesia no es el arrebatamiento, sino lo que nosotros llamamos la segunda venida, la venida visible de Cristo a la tierra para establecer su reino, dícese el milenio. Aunque nosotros respetamos las posturas escatológicas de otras personas y de otras denominaciones, tengo que decir que nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la iglesia es arrebatada, es trasladada antes
de la gran tribulación. El traslado antes de la tribulación es la interpretación que sostiene que la Iglesia será removida de la tierra antes de que comience la tribulación. ¿Por qué creemos nosotros en esta doctrina, en el traslado antes de la tribulación? Los partidarios del traslado antes de la tribulación creemos en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. Entendemos que la Iglesia e Israel son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino distinto y diferenciado, y que uno de los errores más comunes es aplicar promesas y bendiciones de Israel a la Iglesia y promesas y bendiciones de la Iglesia a Israel. Y eso, hermanos, es un error grave. ¿Por qué motivos creemos nosotros que la Iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación? Hay varios motivos que nos lleva a creer esta postura teológica, y es el primero de ellos por el método de interpretación que utilizamos en la profecía. La clave es el método de interpretación que debe de emplearse en la profecía. Según el método que usted utilice a la hora de interpretar las profecías, le va a llevar a un lugar distinto. Esto es, por ejemplo, si usted alegoriza las profecías, le va a llevar a creer que la Iglesia pasa la gran tribulación y está esperando la segunda venida visible del Señor. Pero lo que nosotros creemos es el resultado del método literal de interpretación de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Los partidarios del traslado después de la tribulación o durante la tribulación tienen que interpretar el libro de Apocalipsis con un método de espiritualización, o bien tratarlo con un método de interpretación futurista, pero eliminando lo literal de los eventos, en un esfuerzo para armonizar estos eventos con otras escrituras a la luz de su interpretación. Pero ambas explicaciones violan el principio de la interpretación literal. Cuando usted aplica un método literal de interpretación, respetando los diferentes estilos de lenguaje, como la alegoría, la figura, la parábola, etc., cuando se aplica ese sistema literal de interpretación de forma consecuente, no se puede llegar a ninguna otra conclusión que no sea que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Cuando alguien aplica el método de interpretación literal, la conclusión que lleva a ese sistema de interpretación es que la Iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros creemos que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación, por la aplicación del sistema literal de interpretación de las Escrituras. Segundo, creemos que la Iglesia no pasa la tribulación por la naturaleza intrínseca de la tribulación. La Biblia identifica cómo es esta naturaleza y la describe como un periodo de ira, de juicio, de indignación, de castigo, como una hora de prueba, como una hora de angustia, como una hora de destrucción y como un tiempo de tinieblas. Tengamos claro en la mente que la naturaleza de la tribulación es ira divina y juicio divino. Por lo tanto, la tribulación es la manifestación visible de la ira de Dios y del juicio de Dios. Y sabemos que nuestro bendito Señor sufrió por nosotros la ira de Dios y su juicio. Por eso fue hecho por nosotros maldición en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la Iglesia no pasa juicio. Es muy importante esto, porque aquellos que descansamos en Jesús creemos en la doctrina de la sustitución. Él sufrió por nosotros para que ahora nosotros tengamos paz para con Dios.
Por eso en el verso que hemos leído de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tercer motivo por el cual nosotros creemos que la Iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación es por el alcance de la tribulación. No hay duda de que este periodo verá la ira de Dios derramada sobre toda la tierra. Y sin embargo, aunque toda la tierra está comprendida en este juicio, este periodo es particularmente en relación con Israel. Por eso Jeremías 37 dice, o denomina a este periodo, tiempo de angustia para Jacob. Los eventos de la tribulación son llamados en el Antiguo Testamento el día del Señor o el día de Jehová. Cuando se prevé este estudio o este periodo en Daniel capítulo 9, Dios dice al profeta: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjate lo que dice Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Todo este periodo, por lo tanto, hace referencia especial al pueblo de Daniel, Israel, y a la ciudad santa de Daniel, que es Jerusalén. Ya que tantos pasajes del Nuevo Testamento como Efesios 3, 1, 6 y Colosenses 1:25 en adelante dicen claramente que la Iglesia es un misterio y que su naturaleza, como un cuerpo compuesto de judíos y gentiles por igual, donde Dios en su sana voluntad derribó el muro de separación entre ambos pueblos para hacer uno solo, ese misterio y esa verdad no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo denomina a esta verdad revelada un misterio. Por lo tanto, la Iglesia no podía estar comprendida en esas profecías del Antiguo Testamento. No hay ninguna revelación ni relación en el Antiguo Testamento con respecto a la Iglesia, porque era un misterio que fue escondido en el antiguo tiempo, pero revelado a nosotros por medio del glorioso Evangelio de Jesucristo. La Iglesia no entró en existencia sino hasta después de la muerte de Cristo, en Efesios 5:25, su resurrección, su ascensión y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés en Hechos 2. A causa de esto, la Iglesia no puede estar en la tribulación. El cuarto motivo que entendemos por el cual la Iglesia no pasa la gran tribulación y es arrebatada antes de que suceda, es una doctrina llamada la doctrina de la inminencia. Muchas señales fueron dadas a Israel que precederían a la segunda venida, a la venida de Jesús con sus santos a la tierra para establecer el reino milenial. De manera que la nación de Israel pudiera vivir en expectativa cuando el tiempo de su venida se acercara. Es por esto que Dios a Israel le dio señales de cuánto se acercaba el tiempo de su venida física del cielo a la tierra a establecer el reino milenial. Y entre esas señales están guerras, pestes, terremotos, etc. Pero escuchad, de ahí viene mucha confusión. Esas señales fueron dadas a Israel, pero ninguna de estas señales fue dada jamás a la Iglesia. A la Iglesia siempre se le dijo que viviese en la luz de la inminente venida del Señor para ser trasladada a su presencia. La doctrina de la inminencia prohíbe la participación de la Iglesia en ninguna parte de la tribulación. De otro modo, la multitud de señales dadas a Israel para moverlo a esa expectativa de la segunda venida serían por lo tanto también para la Iglesia, y la Iglesia, si viera las señales, podría delimitar cuándo Cristo va a venir. Y eso es imposible, hermanos, porque nadie sabe ni el día ni la hora del arrebatamiento. Por lo tanto, la Iglesia no podría esperar a Cristo hasta que esas señales se hubieran cumplido. Esto va en contra de la doctrina de la inminencia, que enseña que Cristo puede venir en cualquier momento.
No es necesario que se cumpla ningún tipo de señal ni de profecía para la venida del Señor. Podía haber venido perfectamente hace 10 años, puede venir perfectamente esta noche o perfectamente puede venir mañana, porque no es necesario que se cumpla ningún tipo de señal para el arrebatamiento. Nadie sabemos ni el día ni la hora. Es por esto que la doctrina de la inminencia impide que la Iglesia pase la tribulación, porque en la tribulación hay señales que anuncian no el arrebatamiento, pero sí la segunda venida. Otro motivo que impide que la Iglesia pase la gran tribulación es la obra del que impide, entre comillas, que está expresada en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. En ese libro, los cristianos de Tesalónica estaban preocupados porque unos falsos maestros habían estado enseñando y predicando de que el arrebatamiento ya había sucedido y que ellos estaban viviendo ya en el día del Señor, dícese, en la gran tribulación. Las persecuciones que estaban sufriendo, a las cuales se refiere el primer capítulo, les habían dado base para esta errónea consideración. Lo explico de forma más sencilla. Estaban en medio de una persecución terrible, y al ver esa persecución contra la Iglesia, añadida a que falsos maestros habían dicho que el arrebatamiento ya había sido acontecido, les hacía creer que esas persecuciones formaban parte de la tribulación que tenía que venir sobre todo el mundo. Es por esto que Pablo les escribe para mostrarle que tal cosa era imposible, que no había sucedido el arrebatamiento y que la persecución que estaban sufriendo no era el cumplimiento de la tribulación. Primero les muestra en el versículo 3 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses que el día del Señor no podría cumplirse, dícese día del Señor la tribulación, hasta tanto que se manifestase el hombre de pecado, el hijo de perdición. El argumento de Pablo en el versículo 7 es que aunque el misterio de la iniquidad estaba ya operando en sus días y por lo tanto está operando ahora, dícese, el sistema impío que había de culminar en la persona del inicuo, sin embargo, este inicuo, el anticristo o el hombre de pecado, no podría manifestarse hasta entre tanto que el que lo detiene no fuera quitado del medio. ¿Y quién es el que lo detiene? En otras palabras, alguien está impidiendo que el propósito de Satanás llegue a su culminación y seguirá llevando a cabo este ministerio hasta que sea removido o quitado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8. No vamos a entrar en quién podía ser ese que lo detiene. Vamos a ir al hecho. El único que podría llevar a cabo tal ministerio de impedimento es la persona del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo resida y more en la Iglesia, que es su templo, esta obra de impedimento continuará y el hombre de pecado no podrá manifestarse. Solo cuando la Iglesia, su templo, sea arrebatada y quitada de este mundo, este ministerio de impedimento cesará y se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, que el Señor lo reprenda. Debe de notarse que el Espíritu Santo no deja de trabajar con la remoción de la Iglesia. Esto significa que el Espíritu Santo va a seguir trabajando a pesar de que la Iglesia es trasladada al cielo. No deja de ser omnipresente con la remoción de la Iglesia. Es su ministerio de impedimento el que va a cesar. Es como que levanta la valla de la aduana para que pase
la manifestación de este sistema impío que se condensará en el anticristo. De esta manera, el ministerio del que impide, que continuará mientras su iglesia esté en la tierra y que debe de cesar antes de que el inicuo pueda ser manifestado, requiere del traslado o arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, ya que en Daniel 9:27 revela que el inicuo se manifestará al principio de la semana, dícese, al principio de la gran tribulación. Otro motivo por el cual la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la tribulación son los 24 ancianos. En Apocalipsis 4:4, a Juan se le da una visión de 24 ancianos que están sentados sobre tronos, vestidos de ropas blancas, ceñidos con coronas de oro, y en el cielo en la presencia de Dios. Varias contestaciones se dan en cuanto a la cuestión de su identidad de estos 24. Algunos insisten en que son ángeles, pero los 24 ancianos no podrían ser ángeles porque los ángeles en ningún lugar de las Escrituras son coronados con coronas de vencedores recibidas como recompensas. Los ángeles en ningún lugar de las Escrituras están sentados sobre tronos, los cuales hablan de dignidad y prerrogativas reales. Ni tampoco los ángeles están vestidos con blanco como resultado de haber vencido, que significan las obras buenas de los justos. 4 señales inequívocas identifican a los ancianos como representación de la Iglesia en el cielo. Y antes de decir estas señales, me gustaría hacer un bosquejo muy rápido y muy sencillo del libro de Apocalipsis. El Señor le dice a Juan que estas son las cosas que eran, que son y las que han de venir. Las cosas que eran y que son las que están siendo reveladas desde el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 con el mensaje a las iglesias. Pero en el capítulo 4, verso 1, dice la Biblia: y el Espíritu dijo a Juan, sube y escuchad. Cuando el Espíritu dice a Juan, sube, ese es un símbolo de cómo la iglesia es arrebatada al cielo. Se nombra la iglesia en el capítulo 1 de Apocalipsis 2 y 3. Si Juan es la tipología de la iglesia arrebatada al cielo, inmediatamente que es arrebatada, en la tierra se manifiestan los 4 jinetes, uno de los cuales es el que va en un caballo blanco, tiene un arco y salió venciendo y para vencer, que todos los expertos bíblicos manifiestan que es el anticristo. Nada más que Juan es subido al cielo, se manifiestan los 4 caballos del Apocalipsis, entre ellos el anticristo. Y escuchad, desde el capítulo 4 hasta el versículo 19, que manifiesta que Cristo viene en un caballo blanco, con una banda que dice el verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, y con sus santos a la tierra a destruir el ejército del anticristo, con lo cual está haciendo Juan un cuadro, pintando un cuadro de la segunda venida visible de Jesús a la tierra con sus santos. Desde el capítulo 4 al 19 ya no aparece la iglesia en el libro de Apocalipsis, sino que están las copas, las trompetas, los sellos y los juicios. Por lo tanto, mientras Juan ha sido arrebatado, en el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 19 ya no aparece la iglesia, sino que la iglesia desciende del cielo junto con Cristo para establecer el reino milenial. ¿Dónde está en ese periodo la iglesia? Ya te lo he dicho antes, ha sido arrebatada justo antes de la manifestación de aquel sentado en un caballo blanco con un arco que salió venciendo y para vencer, el cual es el anticristo.
Es por esto que creemos que los 24 ancianos no son seres angélicos, no son ángeles, como he dicho, sino que hay 4 señales inequívocas que identifican a estos ancianos como la representación de la Iglesia en el cielo. Y esta es, primero, su posición. Ellos están entronizados alrededor del trono central que está circundado por un arco iris. A la Iglesia, y solo a la Iglesia, se le ha prometido sentarse en el trono con Cristo. Apocalipsis 3:21. El número de estos ancianos representantes son 24. Y qué casualidad que 24 es el número de los grupos en los cuales el sacerdocio levítico fue dividido para servir en el templo de Salomón. Primera de Crónicas 24:1. Y de todos los grupos de redimidos, solo la Iglesia es un sacerdocio. Primera de Pedro 2:5 y Apocalipsis 1:6. Porque vosotros sois real sacerdocio. Tercero, el testimonio de los ancianos que están sentados en los tronos los señala como representantes de la Iglesia. Pues dice la Biblia, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, escuchar, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vuelvo a decir este verso. Solo tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La Iglesia, y solo la Iglesia, puede testificar de esta manera. Debemos aprender a diferenciar entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida. El arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados en el aire, la segunda venida al regreso de Cristo a la tierra. El arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su esposa. En la segunda venida, la esposa viene con él. El arrebatamiento conduce a la tribulación. La segunda venida conduce al reino milenial. El arrebatamiento es inminente. No hay señal, profecía ni necesidad de ningún tipo de cumplimiento para que suceda. La segunda venida es precedida por muchas señales y muchas profecías. El arrebatamiento tiene que ver con el programa de Dios para con la Iglesia y la segunda venida con el programa de Dios para Israel y para el mundo. El arrebatamiento es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la segunda venida está anunciada y profetizada en muchos pasajes del Antiguo Pacto. ¿Estaba Pablo, el apóstol, esperando el inminente retorno de Cristo? Note que los creyentes de la edad de la Iglesia primitiva se dividen o son divididos en 2 grupos: los muertos que serán resucitados y 2, los que están vivos al momento del regreso de Cristo, que no dormirán. Significa que no morirán físicamente, pero serán transformados. La Iglesia se divide en estos 2 grupos: o los muertos que serán resucitados, o los vivos que serán transformados. No hay más. Y escuchar, Pablo, cuando predicaba, cuando levantaba iglesias, ya estaba esperando que Cristo viniera con él, porque él se consideraba parte del grupo que estaría vivo en la tierra en el momento del rapto. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo creía y se consideraba parte del grupo del rapto? Nota lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire
y así estaremos siempre con el Señor. Nota lo que dice Pablo al expresar la doctrina. Se incluye a sí mismo al usar el pronombre personal nosotros. Nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Pablo también usa la misma expresión, el mismo pronombre nosotros, en Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y fíjate lo que dice Pablo, y nosotros también seremos transformados. Como Pablo creía en el inminente retorno de Cristo, Pablo pensaba que se encontraría entre los creyentes que estarían vivos en la tierra en el momento en el cual Cristo vendría por su iglesia. Fijaos, aproximadamente Cristo ha ascendido al cielo en el año aproximadamente 33 de la era cristiana. Pablo empieza a escribir Gálatas aproximadamente en el 50 o en el 55. Cuando él está predicando ha pasado simplemente 20 años y la iglesia primitiva ya estaba esperando el inminente retorno de Cristo a por su iglesia. Y Pablo dice, nosotros, porque yo me incluyo entre el grupo de aquellos que han de ser arrebatados. Esa era la fe que tenía Pablo. Eso era lo que esperaba Pablo de forma personal, pertenecer al grupo, no que sería resucitado, pero sí que sería transformado. Han pasado 2000 años. Y ahora nosotros mirando hacia atrás sabemos que Pablo no formaba parte del grupo de creyentes que estaría vivo en el momento del rapto, que él no iba a ser arrebatado, que él era parte del grupo de los muertos en Cristo, mencionados también en el verso 15, los que durmieron. Pablo, que vivió en el primer siglo, esperaba estar entre la generación de creyentes que no verían la muerte física. ¿Cuánto no más podemos tener nosotros esta bendita expectativa? Sé que no os vais a escandalizar con lo que yo os voy a decir, pero yo me considero a mí mismo, y sé que vosotros también, parte de la generación del rapto. Considero que aunque no vemos ninguna señal, ni la necesitamos, porque la Iglesia no tiene ningún tipo de señal profética que sea necesario cumplirse antes del arrebatamiento de la Iglesia, pero entendemos que estamos en los últimos tiempos. Creemos que el regreso de Cristo a por su Iglesia, el arrebatamiento, es inminente. Y creo que yo, junto con vosotros, estamos diciendo ahora mismo en nuestro corazón, sí, amén, ven pronto a por tu Iglesia. Pero os voy a decir algo maravilloso. Pablo creía que él era parte del grupo del rapto. Más tarde se demostró que era parte del grupo que sería resucitado. Y hermanos, tengo que decir algo. Sea por resurrección o por arrebatamiento, llegará un momento donde sonará una trompeta. Primero, los que han llegado a la meta antes que nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos siempre con el Señor. Uno de los motivos por los cuales hay tanta profecía en las Escrituras, que os lo voy a decir ahora, el 33% de toda la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, son profecías. De cada 3 hojas de la Biblia, una es profecía. Muchas de ellas ya se cumplieron, y escuchad, se cumplieron de forma literal. Incluso cuando esa profecía estaba metida, escondida
en cómo se debía de sacrificar las tórtolas y los palominos en el libro de Levítico, no se romperá hueso suyo. ¿Quién iba a decir que eso era una profecía mesiánica de cuando Cristo estaba en la cruz y cuando el cruel soldado romano iba a romperle las piernas para que muriera antes, acercándose a él, ya estaba muerto, para que se cumpliera lo dicho en las Escrituras, no fue roto hueso suyo? Todas las profecías con respecto a Cristo se cumplieron de forma literal, jamás simbólica. Todas. Esto nos lleva a creer, primero, que Dios no miente, y segundo, que si el 33% de toda la Biblia es profecía, la inmensa mayoría ya cumplida, pero sabemos que en base a lo que Dios ha hecho en el pasado, también va a cumplir lo que no se ha cumplido todavía en el futuro. Esto, ¿por qué hay tanta profecía en la Biblia? Para darnos esperanza. La profecía no está puesta en la Biblia para que el hombre mire lo mucho que sabe Dios, ni tampoco para una forma de alardear de que Él conoce el futuro. El objetivo de las Escrituras es fundamentar al creyente y darle seguridad de que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y te digo algo, no tengas incertidumbre, no tengas miedo y no tengas temor, porque Dios ya ha dicho desde los tiempos remotos todo lo que va a suceder y cómo va a suceder. Y ya ha dicho que su iglesia es o arrebatada o resucitada y transformada. ¿No te da confianza el saber cómo termina esta película antes de que termine? ¿No te da seguridad el entender que si tienes un Dios que conoce el futuro y que en su soberanía y provisión ha dispuesto todas las cosas según el designio de su poder, no estás como una hoja de viento, de árbol, movida por el viento, sino que al revés, estás en el plan soberano de Dios para las edades y eres parte esencial de ese plan. ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz del regreso de Cristo? Creemos que el regreso de Cristo es inminente, es decir, que su regreso puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros, como el apóstol Pablo, buscamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. El regreso de Cristo siempre se presenta en la Escritura como una gran motivación para actuar, no como una razón para dejar de hacerlo. En la parábola de Jesús de los 10 talentos, el rey que estaba por ausentarse instruyó a sus siervos negociar entre tanto que vengo. Lucas 19. En 1 Corintios 15, Pablo resume su enseñanza sobre el arrebatamiento diciendo: así que estad firmes y constantes, creciéndose en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en 1 Tesalonicenses 5, Pablo concluye una lección sobre la venida de Cristo con estas palabras: por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Retroceder nunca fue la intención de Jesús para nosotros. En vez de eso, trabajemos mientras podamos, porque la Biblia dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Los apóstoles vivieron y sirvieron con la idea de que Jesús podría regresar en cualquier momento. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran dejado de trabajar y solo lo hubieran esperado, entre comillas?
hubieran estado en desobediencia a la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura, el Evangelio jamás habría sido esparcido. Pero los apóstoles no se quedaron parados esperando simplemente su venida. Entendieron que el regreso inminente de Jesús significaba que ellos debían de ocuparse de la obra de Dios. Ellos vivieron sus vidas con una entrega total al Señor, como si cada día fuera el último. Y nosotros, como ellos, debemos de ver cada día como un regalo y usarlo para la gloria de Dios. Creo, por desgracia, pues somos simples hombres, que nos está sucediendo un poquito como les pasó a nuestros hermanos de Tesalonicenses. Estaban tan desanimados que prácticamente dejaron de hacer muchas de las cosas que como iglesia estaban obligados a hacer. Estaban viviendo en una persecución, les habían dicho que el arrebatamiento había acontecido, creían que estaban en medio de la gran tribulación y sus brazos se rindieron, fueron bajados, sus rodillas se paralizaron. ¿Y no nos estará pasando ahora a nosotros algo similar? Estamos viviendo la pérdida de seres queridos, de amigos, de conocidos de toda la vida. Estamos siendo golpeados en todas las áreas a la vez, todos juntos. Tenemos miedo, tenemos incertidumbre, no solamente por la enfermedad, por la economía, por nuestros hijos, por nuestro estado del bienestar, por los miedos que nos atacan por todos los sitios. Y estamos bajando los brazos. Tenemos miedo. Estamos pasando por una circunstancia cual una generación entera jamás ha vivido. Y pareciera ser que nos estamos olvidando lo que somos. Nosotros ya sabemos que a través de pruebas y tribulaciones íbamos a entrar al reino de los cielos. A nosotros, a la iglesia de Burgos y a muchas de las iglesias originales de la obra de Filadelfia, nuestros padres en la fe jamás nos predicaron un mensaje aguado, ni tampoco un mensaje triunfalista ni distorsionado. Nos predicaron el verdadero evangelio. A través de pruebas y tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Y hermanos, tengo que deciros algo. ¿Qué habéis pasado en esta pandemia que no hayáis pasado en los 50 años anteriores? Luto, pérdida de seres queridos, incertidumbre económica, miedo, hermanos, echar la vista hacia atrás. La iglesia es una iglesia experta y veterana. Ha sufrido mucho, ha padecido mucho, ha pasado las 1001. Hemos visto hermanos y hermanas, incluso lo hemos visto en nosotros mismos, de luto, sin un duro, con problemas económicos o que nos echaban de las casas. Pero mirad ahora, estamos en el 2020, muchos de los que estaban ya no están, pero de verdad podemos decir que Dios no estuvo con nosotros en nuestros lutos, en nuestras enfermedades, en nuestra escasez, en nuestros miedos. Mirad atrás. No podemos decir que Dios no estuvo con nosotros. Sí, estuvo con nosotros. Jamás nos dejó. Ya hemos pasado por cosas similares a esto, hermano. Ya hemos pasado por mucho sufrimiento y dolor. Solo nos espera seguir hacia adelante. Y sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que seamos arrebatados y transformados, o sea que seamos resucitados, del Señor somos. El creyente puede ser golpeado, puede ser herido, puede ser tumbado, pero jamás vamos a rendirnos. Al revés, nos vamos a aferrar con más fuerza al Señor. Hermanos míos, no sé cuánto tiempo estarán cerradas nuestras iglesias. Tampoco sé cuántas personas vamos a seguir sufriendo por esta pandemia y esta situación. Sin embargo, sé que hubo personas de fe que perseveraron en el pasado y lo lograron. Y si ellos lo consiguieron, nosotros también lo vamos a conseguir.
Nuestra comunidad puede experimentar trágicas pérdidas, pero también vamos a poder escuchar testimonios de cómo Dios sigue estando con nosotros. Podemos bien decir que Dios en ocasiones no ha querido responder a nuestro clamor para sanar a personas que deseábamos que fueran sanados. Pero en otros casos sí podremos dar testimonio de que personas fueron sanadas ante el poder de Dios. Porque este es el verdadero evangelio. Dios no sana a todos y sin embargo Dios sana. Dios no prospera a todos y sin embargo Él prospera. Dios no da abundancia a todos y sin embargo Él da abundancia. Porque nosotros hemos aprendido la lección. Sé pasar con mucho y con poco. En todo y por todo he sido enseñado. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, estemos gozosos, estamos felices. Aquí no estamos hablando una iglesia niña, una iglesia sin experiencia, una iglesia basada en conceptos triunfalistas. Aquí hay una iglesia que sabemos lo que es ser cristianos, muchos durante más de 50 años. Y aquí estáis, perseverando. No te rindas, necesitamos orar el uno por el otro, necesitamos seguir animándonos los unos a los otros, necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Que Dios os bendiga mucho, espero que este consejo de la palabra os haya hecho bien y os mando un abrazo muy fuerte a todos mis hermanos en la fe. Espero que este abrazo virtual y simbólico muy pronto nos lo podamos dar en persona. Os amo en el amor del Señor. Dios os bendiga mucho.